Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Te estaba diciendo que cuando aquí se habla de Poder Judicial, lo que se quiere decir es Poder Judicial penal. ¿Por qué? Porque Ujú, lo usan como una herramienta para perseguir. Y es ujú, para perseguir precisamente la vigencia de la democracia, porque es lo que hace que la gente no se pueda expresar y que los derechos no se puedan ejercer. Y esa es la situación que tenemos. Y te decía que todavía tenemos ahí los presos políticos que no han liberado y también sacaron una presunta ley de amnistía que lo que pretendía era condicionar las libertades a la decisión de unos jueces que, como sabemos, están sometidos al Ejecutivo. Y entonces en lo que se ha venido formando es una corriente de opinión de que hay que reformar al Poder Judicial, y es el Poder Judicial penal. Pero yo no comparto esa opinión porque el problema de nosotros es superior a eso, está en otro nivel. Lo que nosotros tenemos es la falta de independencia de poderes, mm, que es la base de la democracia, porque sin independencia de poderes no puede haber democracia. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Ejecutivo está sometiendo al Poder Judicial, cuando la situación en la democracia es que el judicial es el fiel de la balanza y es el que hace y pone en sus límites a los otros dos poderes. Pero aquí está siendo totalmente al revés. Y es el caso, por ejemplo, cuando me cuentan a mí los abogados en ejercicio y los ciudadanos también que van a un tribunal y entonces dicen que tienen que consultar con arriba la decisión que van a tomar. Entonces no consultan con la Constitución, no consultan con el Código Penal, sino que consultan arriba. Arriba significa el presidente del circuito judicial penal, que lo han convertido como una especie de autoridad judicial y es como que si se ejerciera un recurso de apelación antes de que la decisión sucediera y le piden permiso para decidir. Y también el más arriba llega al Tribunal Supremo, según me han dicho, y también a personajes del Ejecutivo, porque aquí inclusive se habla de personajes del Ejecutivo que tienen sus presos. Dicen, ese preso es de fulano de tal o de Perencejo. Eso es lo que a mí me llega y eso es lo mm. que yo veo, porque los presos siguen allí. Que alguien nos explique, ¿verdad? Porque estas personas, estos 400, ¿por qué no pueden salir? ¿Y por qué no Sí. salieron a raíz de los acontecimientos del 3 de enero? ¿Y por qué no se produjo un indulto masivo como tenía que ser? mm, mm. Entonces, todo Sí, eso está vinculado precisamente al dominio del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. sí, lo extraño es porque internacionalmente no se ha hecho presión para que se dé una liberación completa de esos presos, ¿no? Eso es lo que, ¿Por qué no les por, duele? Digo yo, ¿por qué no les duele? Porque tenemos que hacerlo seguramente, nosotros, porque eso seguramente, no lo seguramente. sienten ellos, eso lo sentimos nosotros. Claro, la Lo que se presión es tenía que hacer aquí para desde otros afuera, intereses. Ujú, Roberto, lo que se tenía que hacer aquí desde afuera ya se hizo y nos quedamos todos asombrados. Nunca esperamos que se fueran a llevar a Maduro, mm, que lo extrajeran, como se dice, y se lo mm, llevaron. Y en lugar de alegrarnos, nos quedamos paralizados, porque estamos tan sometidos, tenemos tanto tiempo privados del ejercicio de nuestros derechos que no podíamos creer. mm. Y en lugar de salir la gente a la calle a celebrar, como pienso yo que debió haber sido, nos quedamos espera de qué venía después. Pero lo que viene después no tenemos que esperarlo de nadie que no sea nosotros mismos. Mm. Somos nosotros como sociedad civil quienes tenemos que actuar ahora y Acce- quienes tenemos que luchar por la libertad de esos presos políticos. Eso depende de nosotros, de nuestra Doctor, actitud. Entonces, doctor, ahorita. lo que pasa es que Ujú. van y se someten a una ley de amnistía que no tiene pie ni cabeza, que es discriminatoria y que es amenazante y es la negación de una ley de amnistía. Sí, doctora, en todo esto que usted está manifestando, se ve claramente que hay, pues, bueno, las irregularidades, las mil irregularidades habidas y por haber. Ya cerraron el helicoide, o sea, quién sabe, no sé si usted ya sabe qué van a hacer con ese edificio, con esa estructura. No, Eh, no sé, pero lo que hicieron fue llevarse a la gente, porque no fue que nos sacaron a todos y nos los entregaron en las puertas y después se cerraba, que eso habría sido otra situación, ¿verdad? mm, Lo que nosotros tenemos pendiente, y ya lo he dicho muchas veces,
es cárceles de puertas abiertas para los presos políticos desde el 3 de enero, cuando este régimen resultó vencido, capituló y tenía que haber dado la libertad a esos presos, lo cual hasta ahora no ha hecho. Mm, mm. Doctora, imaginemos que mañana comienza una transición real, no ese escenario de optimista de los discursos, como algunos tratan de hacer ver, como que son viene un paraíso y todo se va a resolver mañana, sino ese escenario concreto, con todas sus complicaciones, instituciones destruidas, corrupción enraizada directamente en todos los niveles, en todas las instituciones, en todos los sectores, en cada nivel del Estado, décadas de impunidad acumulada y una sociedad verdaderamente agotada de todo esto. Si usted tuviera en sus manos ese primer decreto de esa transición, ¿cuál sería? Mira, yo creo que aquí la transición no puede ser como nosotros quisiéramos, que de una vez vamos a ir a unas elecciones y de ya vamos a tener a un presidente electo para hacer que las funciones, que las instituciones funcionen aquí en Venezuela, como no está realmente posible en este momento. Venezuela es hoy por hoy un país desinstitucionalizado. Ese es nuestro problema, que Mm, aquí no hay instituciones, empezando, como hemos estado hablando nosotros, por el Poder Judicial, pero tampoco hay Poder Electoral, tampoco hay Fiscalía General de la República, aquí no hay instituciones. Entonces tiene que haber un gobierno de transición mientras las cosas van tomando el rumbo hacia la verdadera vigencia de la democracia. Ahora, ¿cómo es ese gobierno de transición? Esa es la pregunta. Se debería ser, en mi opinión, una junta de transición, ¿verdad? Como se hizo, por ejemplo, cuando resultó Velázquez el presidente, ¿te acuerdas de sí, Ramón José sí. Velázquez? Ajá, que tome las riendas del país mientras se organiza un registro, se actualiza el registro electoral aquí, el que está en el exterior, ¿verdad? Se cambian los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que sabemos que no nos garantizan ningún resultado justo porque, bueno, aquí ganó el Mundo González y se juramentó Maduro. Mm. Entonces, ese es un periodo que tenemos que tener mientras eso se organiza para luego ir a las elecciones. Y allí sí, tener entonces una elección como la Constitución lo establece y tener presidente electo, que espero que esta vez sí se juramente. Sí, hay una realidad. Antes de empezar con esa pregunta, perdone, usted habla de gobierno de transición y junta de transición. ¿Podría explicarle a los venezolanos? Porque yo creo que hay poco conocimiento sobre este tema, sobre todo desde el punto de vista de la implementación en este momento. ¿Podría explicarle a los venezolanos qué significan estas dos figuras? Sí, eso sería una situación de excepción totalmente, absolutamente, porque esto no está previsto, no está previsto en la Constitución, porque lo que está previsto para el cambio de gobierno son las elecciones o Mm, una constituyente, que es la opción, de la cual yo soy partidaria porque es necesaria la reinstitucionalización del país, pero no parece que fuera la opción que prevalezca ahora como la más socorrida por los planteamientos que yo veo de los políticos y de la ciudadanía, porque todas las tendencias van hacia una realización lo antes posible de las elecciones. Y es eso lo que me lleva a hablarte de ese gobierno de transición, porque si no podríamos tener una constituyente y ahí de una vez en la constituyente se nombraba ese gobierno de transición mientras llegábamos a la reinstitucionalización de Venezuela, que es lo que necesitamos. Ahora bien, siendo esta la situación, tendríamos nosotros que elegir entre personas calificadas, no una elección, no quiero decir yo que vayamos a elegir, pero reunirse, ¿verdad? En el medio de un estado de excepción, personas calificadas con la integridad moral y la calificación ciudadana
para responsabilizarse de llevar las riendas del país mientras se llega el momento de las elecciones, que yo no soy experta en materia electoral, pero algunos dicen que llevaría un plazo aproximado de unos 10 meses, lo dice la misma María Corina Machado, para poderse realizar, haciendo lo que te dije antes, de la actualización de los registros electorales y de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Sí, o sea que usted visualiza una situación grave o delicada de presentar unas elecciones en este momento, sino Sí. que el país debería buscar la forma de constituir o formar una junta de transición que le permita a Venezuela dar los primeros pasos en esa reconstrucción del país, de las instituciones, de la estructura desde una u otra forma de la estructura política. ¿Usted cree que en este momento los partidos políticos, los políticos, inclusive la sociedad civil, puede estar pensando en esta figura? Mira, los partidos políticos, voy a decirlo de una manera muy dura, desaparecieron cuando la gente votó por María Corina Machado. Ella capitalizó absolutamente, creo que el 87% o más de los votos de los ciudadanos. Aquí no figuró más nadie. Nosotros estamos en esta situación porque como ella estaba inhabilitada, votaron por Edmundo González. Y Edmundo González, con todo el respeto, decidió no juramentarse. Mm, Él fue electo y decidió no juramentarse. Entonces, si él se hubiera juramentado como era su deber, porque nosotros no dimos votos en depósito, sino que votamos por un presidente, si él se hubiera juramentado como pudiera en el exterior, todos sabemos las dificultades que hubo, pero había la posibilidad de hacerlo. Nosotros lo tendríamos a él hoy encargado de la presidencia. No habría habido, no habría cabido la figura del interinato este nefasto por Delcy Rodríguez, quien es más de lo mismo porque ella participó en todo lo anterior. Ella mm, es lo mismo que Maduro, es exactamente lo mismo. Ahora bajo un tutelaje que le impone instrucciones, pero que al final ellos se las arreglan para derivarlas en entronización en lugar de transición. Entonces estamos en una transición presuntamente con ella, que no es tal, que se ha estado hacia una entronización, porque todo va orientado hacia fortalecerse ellos en el ejercicio del poder. Y la prueba está, lo que estábamos hablando antes, que todavía está allí, cuando debería haberse ido, porque no se le renovó el caso por la Asamblea, muy extrañamente porque es de ellos, y tenemos aquí una situación gravísima en el país que poco se comenta, que es de un nepotismo absoluto, porque el país prácticamente está en manos de dos hermanos, porque un hermano es el presidente de la Asamblea del Poder Legislativo Nacional y la otra es la presidente de la República del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, si eso no es una situación anómala, yo no sé entonces cuál es una situación de excepción y de anomalía, porque más que eso no existe y no puede imaginarse. Sin embargo, allí subsiste inexplicablemente para mí, porque no debería ser así. Ahora bien, si eso es así, nosotros lo que tenemos es algo completamente incomprensible, porque tenemos una transición que no es tal. Y por eso mm. tú y yo estamos hablando ahora de cómo haríamos una transición, porque tenemos una transición que no es tal y un presidente electo que no se juramentó como tal, y por eso el presidente no pudo ocupar el cargo que ahora está en el interinato de esta persona que formaba parte del gobierno del presidente que fue extraído por los Estados Unidos por estar incurso en delitos de tráfico de drogas, siendo ella parte de ese gobierno. Entonces, esta es una situación absolutamente intolerable, no solamente es inusual, sino que es inimaginable e intolerable. Entonces, si son situaciones de excepción, bueno, las soluciones también tienen que serlo. Sí.
Una de las grandes preocupaciones en todo esto, usted hablaba de las dos figuras que están en este momento ejerciendo una función en el gobierno, pero también hay unas figuras de oposición que tienen sellado o para ellos resguardado una oposición, una participación desde el punto de vista eh, político de toma de decisiones que está secuestrada esa posibilidad de mencionarse o de emitir una posición. Eh, ¿Cuál sería el camino que en este momento, la opción que en este momento tenemos para decir, nosotros no queremos lo que está en el gobierno, pero tampoco queremos la oposición que está representada por actores políticos que, por cierto, están trabajando una ley de exonerar a aquellos que han sido cuestionados por temas de corrupción, como como los temas de monómeros, como los temas de Citgo, como los temas de la ayuda humanitaria, del USAID? Eh, ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo salimos de esto, doctora? Esas exoneraciones de que tú me hablas de verdad resultan repugnantes, ¿no? Porque no se puede Mm, exonerar de responsabilidades de esa naturaleza por ley a los culpables de eso. Eso se hace por decisiones judiciales, de acuerdo a las leyes que estaban vigentes para el momento. Así es como se hace, mm, como se tiene que hacer, no por leyes. Leyes para exonerar a la gente de comisión de delito. No existe. ujú, Ahora bien, por eso que estamos hablando, fíjate, y me choca tener que volver atrás, pero es necesario hacerlo para mejor comprensión de lo que estoy diciendo, es que tenemos nosotros que hacer eso que estamos hablando tan difícil como es un gobierno de transición, ¿verdad? Que nosotros, que la comunidad acepte para llevar las riendas en este momento hasta las elecciones. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos tenido el presidente juramentado, él se encargaría de hacer eso. Pero correcto. como no está, no puede encargarse, pero es que hay algo más allá. Nosotros esperábamos, y eso se comenta bien, que si él se encargaba y tenía algún inconveniente de salud o lo que fuera, él podría, después de nombrar vicepresidente de la República a María Corina Machado, que es la presidenta por quien realmente votamos todos los venezolanos y por quien no pudimos votar precisamente por la falta de institucionalidad que le llevó a que ella fuera inhabilitada, entonces nosotros podríamos, ¿verdad?, tener como presidente a María Corina Machado como presidente encargada. Y no pudo ser así. Mm, Entonces, como tú bien lo estabas empezando a decir, y yo creo que interrumpí, es la oposición la que también nos hace difícil el camino, ¿verdad? La oposición nos hace difícil el camino, nuestra oposición. Porque hay una oposición de dos tipos, digámoslo así. Hay una oposición que coopera, que verdaderamente quiere resolver nuestro problema, y hay otra que quiere defender sus intereses. Y nosotros con oposiciones que quieran defender sus intereses, no podemos recuperar la República. Y esa mm, es la verdad. Entonces, pero nosotros sí. podemos como venezolanos y como ciudadanos controlar eso, porque ya lo he dicho muchas veces, este es el momento de la participación ciudadana. Es el momento de la participación ciudadana, ¿por qué? Bueno, porque Trump se llevó a Maduro. Y aunque no lo hicimos nosotros, porque solos no pudimos, nosotros bien podemos capitalizar esa victoria. Porque Mm, esa victoria o esa derrota, digámoslo así, del régimen es ahora buena para nosotros. Porque ahora el miedo cambió de acera, como bien lo dijo el sindicalista Patines. El mm, miedo cambió de acera, porque los que están ahora bajo control y tutelaje de los Estados Unidos, en este caso, son los del gobierno, los del régimen, y eso es lo que los hace que tengan límites en el ejercicio de las facultades que por la Constitución están encargados de ejercer. Por cierto, escuché que Juan Guaidó se está postulando en caso de que se den unas primarias eh, como candidato a las primarias en Venezuela. Eso simboliza
de Bueno, una u otra forma. no puedo evitar que me venga a la mente un refrán. Yo creo que soy un poco refranera. Ese de que gato escaldado le teme al agua fría. Mm, Este no se está cumpliendo aquí, porque no le tiene miedo al agua fría, Guaidó. mm, así es, así es. Doctora, Venezuela tiene una generación entera. Hemos tenido una generación de jóvenes que creció sin referencia de lo que fue ese país que conocíamos antes de Chávez, sin saber cómo Sí, funcionaban las instituciones, cuando funcionaban, sin haber vivido sí. unas elecciones donde el resultado no estuviera manipulado, o sea, era un resultado medianamente real o en gran proporción real, sin conocer un poder judicial independiente. Esa brecha de memoria histórica es también una vulnerabilidad política. ¿Usted ha vivido esa etapa de Venezuela que la mayoría de los venezolanos menores o jóvenes de 40 años no conocen? ¿Qué es lo Mi hija que entre esa ellos, generación, ujú, su hija, perdone? abogada. Abo- Mi hija entre ellos, abogada, que nunca pudo ejercer porque contra algunos tribunales que le preguntaban cuál era la oferta. Justamente, ¿qué es lo que esa generación no sabe o que no sabe que no, qué podría costarle muy caro ignorar a la hora de reconstruir el país a esa generación? Por eso es nuestro trabajo, el tuyo que estás haciendo y con quien yo estoy colaborando en este momento, de la mayor importancia, por hacerlo saber, por hacerlo conocer y también eh, el hacer valer esa fuerza que ahora tiene la ciudadanía, como te estaba diciendo, para reponer la situación de la democracia en Venezuela. Ahora nos toca actuar a nosotros. No tenemos que esperar que vengan de Estados Unidos a decirnos qué hacer o que lo hagan o que nos ayuden a hacerlo. Nosotros tenemos que exigir, no pedir, Mm, no mendigar, sino exigir. Y fíjate que eso es tan impresionante lo que estamos hablando que no puedo dejar de referirte una sensación que tuve en una entrevista en Venevisión ayer, porque me llamaron de Venevisión para una entrevista después de mucho tiempo y cuando llegué a la emisora, lo que yo sentí en lugar de un futuro fue una vuelta al pasado. Fíjate qué curioso. Cuando mm, entré, lo que me vino a la mente fue los tiempos en que aquí había democracia y se podía mm. ir a un canal de televisión y podía ser invitado cualquiera a cualquier tipo de entrevista. Entonces, eso es lo difícil y por eso tiene vigencia lo que tú estás diciendo, porque lo que para nuestros hijos y nuestros familiares más jóvenes va a ser el futuro ahora, que es para lo que tenemos que convocarles, para nosotros es a la vez lo que tuvimos en el pasado. Y es una Mm. situación que nos fortalece a nosotros porque ya lo vivimos, porque sabemos que se puede y cómo era, pero que tenemos que transmitírselos a ellos y darles la fuerza y la convicción necesaria para que luchen por eso y para eso nosotros tenemos que luchar con ellos. Doctora, yo considero de que no deberíamos o considero de que las personas que tuvimos la oportunidad de vivir esa Venezuela, que tenemos valores, principios y que hemos crecido en una Venezuela distinta, que podemos transmitirle a los jóvenes lo que es hacer las cosas bien, lo que es hacer las cosas con valores, creo que más bien deberíamos unirnos, no solamente Claro. transmitírselo, sino unir Unirnos a personas de ellos. diferentes unirnos las personas que tenemos conocimiento, capacidad, que tenemos valores, tenemos que Sí, empezar a unirnos claro, de diferentes generaciones. Aquí no se trata de que ya tenemos la experiencia de los nuevos jóvenes que vienen a la política a hacer cambios y ya vimos lo que terminó siendo esa generación de jóvenes que iba supuestamente a transformar a Venezuela, lo que terminó siendo. Pero bueno, en este momento creo que esa experiencia no queremos volver a vivirla. Necesitamos unir diferentes generaciones, diferentes edades, diferentes conocimientos y experiencias, pero con valores, con moral, con respeto, con esa dignidad que merece tener una persona
de participar dentro de la administración pública o de las decisiones que se tomen en el futuro a corto, mediano o largo plazo. Sí, y esa unión de la cual tú estás hablando y con lo cual estoy totalmente de acuerdo, se llama ciudadanía. Esa es la ciudadanía, porque ahí entramos todos, de todas las edades, de todos los criterios políticos, pero con los mismos principios, con los principios democráticos. Los que queremos la vigencia de la democracia en Venezuela. Y por eso es que yo insisto tanto en que es el momento de la participación ciudadana, porque somos Mm, nosotros los que tenemos que actuar ahora. Nosotros los venezolanos, los que estamos aquí adentro, los que hemos sufrido décadas de privación del ejercicio de nuestros derechos, es el momento de hacerlos valer y no de pedirlos y no de mendigarlos, sino exigirlos y hacerlos valer. Y de eso se trata y es lo que creo que tenemos que hacer. Doctora, le quiero hacer una pregunta que en sí a mí también me duele y que incomoda y que muy pocos se atreven a formularlo, pero están en la mente de muchos venezolanos que han perdido su país, su familia dispersa en varios continentes, en varios lugares, su futuro aplazado indefinidamente, como es el caso de su hija. Eh, Usted se quedó, usted defendió el derecho cuando defenderlo tenía consecuencias peligrosas. Usted conoce las traiciones, los silencios cómplices, los errores propios y los crímenes ajenos. Háblele directamente a esos venezolanos que hoy están dudando, el que ya no cree en nada, el que siente que el sacrificio no valió la pena, el que se pregunta silenciosamente si seguir peleando o dejar de pelear. ¿Qué le diría a usted? Le digo con el corazón en la mano que tenemos que hacerlo, que somos nosotros los venezolanos de todas las edades y de todas las condiciones, los ciudadanos que hemos sufrido este horror de décadas de privación de nuestros derechos, los que tenemos que luchar por el ejercicio de ellos. Y esa lucha, ¿cómo se da? Ejerciendo los derechos, no solicitándolos, exigiéndolo, exigiendo su vigencia. Nosotros tenemos que seguir adelante y hay muchas personas. No es verdad que la mayoría se da por vencido o se corrompe o tiene un precio. Mm, Eso no es verdad. Lo que pasa es que los que hacen eso se notan mucho porque hacen mm, mucho daño y por eso se nota. Pero la mayoría es lo contrario. La persona común aquí en Venezuela tiene principios democráticos y los tiene muy internalizados. Quiere mm, la libertad, quiere el derecho a elegir, quiere el derecho a votar y quiere el derecho a expresarse y a vivir en un país democrático. De manera que nosotros tenemos que salir adelante y luchar. Y por eso también yo lucho por la constituyente, que en algún momento se dará, que si no es ahora, será después de las elecciones, porque nosotros tenemos que hacer una constituyente que haga una constitución que blinde la democracia. Porque la democracia ha sido vulnerable, muy vulnerable hasta ahora. Y se han utilizado las herramientas de la democracia para ir contra ella. Entonces nosotros tenemos que corregir eso. Y para eso hay que ir a una constituyente que blinde la democracia, que eso sería otro capítulo para hablar después, pero se puede hacer. De manera que en correcto. este momento tenemos que estar todos unidos en la recuperación de la democracia por estas vías que nosotros estamos hablando ahora y después también en una constituyente para blindar constitucionalmente a la Mm, democracia. correcto. Doctora, siempre muy agradecido de compartir este espacio con usted, bueno, de escucharle y aclarar estas dudas que Venezuela necesita. Los venezolanos en sí necesitamos personas expertas que tienen esa experiencia, que han podido valorar y definir cuáles son los caminos errados y los caminos acertados durante todo este tiempo. De verdad le agradezco muchísimo compartir este espacio y ha sido siempre un gusto estar aquí. Este es su canal. Muchas gracias, muy amable, soy yo quien te agradece.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.